Buenas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de historia. Y para dar comienzo me gustaría citar una frase muy conocida que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Como punto de partida nos vamos a parar en el año 250 después de Cristo. Los apóstoles ya habían partido de esta tierra, como también sus discípulos directos, los llamados padres de la iglesia. La obra seguía en pie a manos de la tercera y cuarta generación de cristianos, los cuales se habían expandido por todo el imperio romano, no a lo largo y a lo ancho, pero sí en muchos puntos específicos y ciudades alrededor del mar Mediterráneo y sus alrededores. Los romanos, al ver a estos, que no creían en ninguno de sus muchos dioses, sino que creían en uno solo, al ver también su comportamiento austero como su rápida proliferación, comenzaron a verlos como una amenaza para su religión y cultura dada a los placeres. Por lo cual deciden sofocarlos a través de la persecución, como también con la pena capital. Lo cual dio comienzo a innumerables muertes y espectáculos sangrientos en el Coliseo romano. Lejos de cumplir su objetivo, esto empezó a expandir el cristianismo aún mucho más. Los espectadores veían a los fieles morir de manera confiada, de manera entregada y hasta cantando canciones de alabanza a su Dios, los cuales despertó en ellos su asombro y curiosidad. Veían a gente que prefería ver morir a sus seres queridos y hasta perder su propia vida que negar su fe. Esto ayudó al cristianismo a proliferar de una manera inimaginable. Fue tan así que llegó a los soldados, llegó a pretorianos, llegó a los altos estatus sociales del imperio de ese momento y hasta llegó a los emperadores. Constantino decretó el fin de la persecución y la tolerancia a la fe cristiana. Y luego Teodosio decretó el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio. Todo ciudadano nacido romano era cristiano por ley. Esto trajo muchos problemas a la iglesia. Bajo persecución, los que se acercaban tenían una convicción muy genuina en su vida. Ahora, los que se acercaban muchas veces lo hacían por conveniencia, por favores y por un buen estatus social y por riquezas, que era lo que había conseguido la iglesia con el favor imperial. Había conseguido comodidad, poder y todo tipo de pompa. Esto conllevó a que decayera mucho en su espiritualidad. Llegó a tener tanto poder al punto de poder poner y quitar reyes. Y fue tanta su caída espiritual que llegó a crear una organización que se encargaba de perseguir, torturar y matar de las peores formas posibles a todo aquel que se opusiera o fuera un tropiezo para su religión y dominio político. La muy conocida y famosa llamada Santa Inquisición. La iglesia había comenzado a cometer las atrocidades de las cuales ella había sido víctima. Y con esto podemos ver que un simple cambio de religión no conlleva un acercamiento a Dios, a su plan y a su voluntad. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es esa voluntad? Es una vida piadosa, de amor y servicio al prójimo, como también una vida de devoción total a la fe y a la palabra de Dios dejada para todos los ámbitos de la vida cristiana. Cuando Jesús habló de iglesia, no habló de un edificio ni tampoco de las instituciones, sino que hablaba de un cuerpo de creyentes que lo han aceptado como su Señor y Salvador, por lo cual Él les ha dado una vida nueva, con un corazón regenerado y con los mandamientos escritos en Él.
Para dar cierre a esto, me gustaría leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, que dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Siempre es bueno meditar en la historia, como también en la palabra de Dios, para poder ver cuál es el buen camino y no repetir los errores del pasado. Muchas de las problemáticas actuales no son nada nuevo en este mundo, sino que han sucedido muchísimas veces a través del tiempo. Por eso es bueno poder ver cómo se la han resuelto nuestros antepasados, como también cuál ha sido el resultado de seguir por ese camino. Por eso, como decía en la frase al principio, es bueno conocer la historia y mucho más la palabra de Dios para poder conocer el buen camino y andar por él. Desde ya muchas gracias por ver este video. Hasta luego.